Equipos en desuso y contratos con proveedores fallidos constan entre las novedades que se reportaban en Termogas Machala desde hace por lo menos 4 años. ¿Qué pasó antes de que el gobierno se topara con una central que operaba apenas en un 25%? Es a propósito de la crisis energética que el gobierno volteó a ver lo que sucede en Termogas Machala, pero los problemas no empezaron ahora. En 2022, por ejemplo, ya se encendían las alertas respecto a equipos valorados en 135 millones de dólares que habían permanecido embodegados desde 2017 y que ya sucumbían al paso del tiempo. Entonces, desde Selec se decía que para instalarlos, entre ellos una turbina para aumentar la generación de Termogas Machala, se requería al menos 109 millones de dólares que no habían. Fue uno de los problemas con los que el pasado fin de semana se encontró el ministro de Energía encargado y el secretario general de la Administración Pública. Estos son cientos de millones de dólares parados y también cientos de megas parados. Entonces quiero que un poco puedan darse cuenta de que atrás nuestro hay equipos que pueden funcionar y esto no es a largo plazo, esto es ya. Pero esta es solo una de las novedades reportadas. En Termogas Machala hay una historia de contratos accidentados con proveedores de repuestos y servicios de mantenimiento de los equipos que se encuentran en la central. A partir de un informe de la Contraloría, este noticiero evidenció una de esas novedades reportadas con el consorcio TGM Turbinas, conformado por las empresas Constructora Manrique Suárez Edwal S.A. y Astrobrixa S.A., que pertenecen a una misma persona, que interpuso acciones constitucionales para evitar la terminación unilateral del contrato y hasta para esquivar multas. En lo que pareciera no ser un hecho aislado, pues según información de la Judicatura, entre 2022 y 2024, el proveedor, con el que este noticiero quiso contactarse sin éxito, interpuso 7 medidas cautelares y 3 acciones de protección contra Termogas Machala, Electroguaya, Cenel Bolívar, Cenel Santa Elena, Cenel Sucumbíos y Coca-Cola Sinclair. Pero, ¿por qué no contratar los mantenimientos o comprar los repuestos con el fabricante? En 2020, a través de un memorando, la Dirección de Generación permitió que se compren repuestos que no sean originales. Disposición que, aunque fue revertida casi de inmediato porque podía poner en riesgo las pólizas de seguro, se habría cumplido. Se contrató personal que, según Contraloría, no contaba con la experiencia necesaria, comprometiendo la garantía de fábrica. Información que en detalle habría sido puesta ya en conocimiento del Ministerio de Energía. El ministro a cargo pidió la renuncia del personal de Termogas Machala, pero podría incluso haber consecuencias penales, pues el COIP considera que existe peculado también cuando administradores y miembros del directorio de empresas públicas impacten en los índices de gestión fijados o cuando se reporten pérdidas en beneficio propio o de terceros. Un ex integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción cree que el juicio al excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos reivindica las denuncias que el correísmo quiso deslegitimar. En el 2017, Pollitt demandó a sus miembros por calumnias. El pasado 20 de abril se cumplieron 7 años. Ese día se leyó una sentencia que habría sido redactada por el propio Departamento Jurídico de la Contraloría. En ella se condenaba a 1 año de prisión a los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, organización que en 2016 señaló a un entonces todopoderoso Carlos Pollitt por no haber detectado, entre otros, el sobreprecio en la compra de los terrenos para la refinería del Pacífico, pues denunciaron que el Estado pagó 10 millones de dólares por un bien que valía 200.000. El excontralor decía que la denuncia era temeraria, maliciosa y que su honra se veía afectada, así que contrademandó. Y mientras en los tribunales de justicia inusitadamente rápido avanzaba el juicio, el Ejecutivo emprendía una campaña de desprestigio. Así lo cuenta Fernando Vega, uno de los entonces enjuiciados. Había que callar a la comisión, había que desprestigiarla. Quiero recordar que el señor Correa nos desprestigió desde las sabatinas, 1 por 1. Pero el tiempo les dio la razón, asegura, refiriéndose a los 6 cargos por lavado de activos en los que el excontralor Pollitt fue encontrado culpable en Estados Unidos, país donde habría blanqueado al menos 12 millones de dólares en sobornos entregados por Odebrecht, a cambio de no levantar informes por esas irregularidades que la comisión vio hace años. Pero quedan pendientes nombres que investigar, casos por abrir y reparaciones por cobrar. Por ejemplo, de Seguro Sucre, la misma investigación de Odebrecht, otras coimas entregadas a otros personajes del correísmo, ¿no es cierto?, por otras razones. Sin embargo, se ha dado un paso importante que hoy no cree que sea una victoria para la comisión.
sino una luz entre tanta oscuridad, una sacudida a la memoria que espera sirva para restarle terreno a la impunidad, por quienes aún la combaten y también por los que ya no están. Hoy se desarrolló la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, en donde México acusó a Ecuador de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. Mañana será el turno de Ecuador. En esta etapa solo se analizarán las medidas cautelares solicitadas por el país azteca. La madrugada de este martes, hora Ecuador, la Corte Internacional de Justicia celebró la primera audiencia tras la demanda que interpuso México en contra de Ecuador por la irrupción de su embajada en Quito el pasado 5 de abril. El escenario de hoy fue un escenario en donde México planteó la necesidad de medidas cautelares para garantizar sus derechos, fundamentalmente el respeto a su local y sus archivos. Sin necesidad de que la Corte Internacional de Justicia lo disponga, pues el Ecuador ya lo está haciendo. En esta audiencia, los representantes mexicanos acusaron a Ecuador de violar el derecho internacional. There are lines in international law. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional, sino que han sentado un precedente desconcertante que repercute en toda la comunidad internacional. Celorio señaló que no se han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones por parte de Ecuador. Es absurdo pretender o plantear que el Ecuador volvería a quebrantar el derecho internacional. Obviamente no tiene ningún fundamento. El miércoles será el turno de Ecuador de explicar sus razones. De allí que el ex canciller Luis Gallego sostiene que hay que posicionar un mensaje. Es una campaña estratégica de comunicación global para posicionar la razón del Ecuador. Pero esta es solo una primera etapa, en donde los magistrados podrían tomarse desde un día hasta 4 semanas en resolver las 4 medidas cautelares solicitadas por México. Luego vendrá ya la parte sustancial de las demandas. A México le va a resultar muy difícil tratar de sustentar su posición sobre la base de una concesión de asilo a un perseguido político. El señor Glass no es un perseguido político. Y el Ecuador tiene la artillería pesada para demostrar que el señor Glass no es un perseguido político, es un delincuente común. El director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, explica que estos son procesos largos, en los que no se puede predecir tiempos. El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto 249 en el que declara que la integridad pública es política nacional del Ecuador. En ese sentido, dispuso transformar la Secretaría Anticorrupción en la Secretaría General de Integridad Pública. Esta entidad será parte de la Presidencia de la República y estará encargada de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Integridad Pública de la Función Ejecutiva. Con esto esperan hacerle frente al fenómeno de la corrupción. En los operativos realizados en las provincias de Guayas y Los Ríos capturan al hijo de alias JR por el delito de lavado de activos. En los allanamientos también capturaron a un policía en servicio activo que lavó $1 millón para el narcotraficante Junior Roldán. La acción policial se ejecutó la madrugada de este martes también en varias propiedades ubicadas en El Triunfo y Los Ríos. Este es el círculo familiar de Junior Roldán Paredes, atrapados en la operación Blanqueo JR. Cada uno de ellos, según los agentes policiales, lavó dinero para quien fue el segundo al mando de la estructura terrorista Los Choneros. Se trata de Asael Roldán, hijo de JR, Lisette Hernández, segunda esposa. Ellos han salido a prestar su nombre para unas compañías fantasmas, las cuales están siendo investigadas. Marcelo Rodríguez, policía en servicio activo, que indica la Policía Nacional, lavó $1 millón para Roldán. La hermana del policía, Ana Rodríguez. Además, Douglas Delgado, identificado como testaferro de JR, dueño de propiedades del narcotraficante. También Amira Barquet, creadora de empresas para lavar dinero de Junior. Ciudadanas que habían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto aproximado de $5 millones. Los equipos operativos de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico, de la Dirección de Delitos contra la Corrupción, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. En estos operativos hallaron equipos de comunicación, una caja fuerte, pasaportes, motocicletas reportadas como robadas, joyas, relojes y además evidencia documental relacionada al delito de lavado de activos, que se investiga. Este operativo denominado
Blanqueo Junior. También existe la incautación de varios bienes muebles e inmuebles. El narcocriminal ecuatoriano que creó la banda de los Águilas, Junior Roldán, fue señalado como ejecutor de asesinatos, matanzas y ataques terroristas dentro y fuera de los centros carcelarios del país. Tras su asesinato en 2023, se conoce que sujetos ingresaron de forma clandestina, llevándose el cuerpo del cementerio central de Envigado, en Antioquia, Colombia. Productos como la pitahaya o el arándano entrarán desde este miércoles con 0% de arancel al mercado chino. Desde el sector comercial hay expectativa porque la entrada en vigencia del acuerdo mejore las exportaciones que el año pasado superaron los $5.000 millones. Las puertas a un mercado de 1.400 millones de habitantes se abrirán totalmente a Ecuador este miércoles una vez que el acuerdo comercial con China entre en vigencia. Y desde el sector comercial se tienen grandes esperanzas, sobre todo a los productos agrícolas y agroindustriales que tendrán una reducción arancelaria. Tenemos expectativas con la pitahaya, del arándano, para que pueda incursionar, pero también vemos la apertura para productos procesados, derivados del cacao. Asimismo, creemos que el mercado del banano puede crecer también. De esta manera, productos como la pitahaya, que actualmente pagan un 20% de impuestos, pasarán a cero. Lo mismo ocurre con el cacao en polvo, que tiene un arancel del 15%, el atún de 5% o incluso el sombrero de paja toquilla, que es de 8%. Pero hay otros cuya desgravación será progresiva. Entre los que están, por ejemplo, el cacao, las rosas, ¿sí? Y tendrán desgravámenes de entre 5 a 10 años. El camarón va a tener un impacto positivo. Lo mismo pasa con productos que ingresarán desde ese país a nuestro mercado. De allí que desde la oposición hay preocupación por lo que pueda pasar con los pequeños y medianos productores. Nuestro país considerábamos que no estaba en una situación de competitividad frente a China. Ahora lo que le corresponde al Estado ecuatoriano es apoyar a la microempresa con capacitación, con créditos blandos, con transferencia tecnológica. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que en el acuerdo se establecieron líneas rojas para proteger la industria ecuatoriana. Se excluyeron 828 partidas de productos sensibles. Está excluido el zapato, el calzado. Estaba excluido incluso productos que son sensibles como la metalmecánica, que en Ecuador se encuentra en producción alta. Solamente el año pasado Ecuador superó los $5.000 millones en exportaciones no petroleras y desde el Ministerio de Producción esperan que esta cifra aumente en $4.000 millones en los próximos años. Después del anuncio del ministro de Energía sobre el restablecimiento de la conexión eléctrica con Colombia, analistas señalan que esto podría aliviar la crisis eléctrica del país. Sin embargo, la compra de 6 gigavatios hora no cubrirá ni siquiera el 10% de las necesidades del sistema eléctrico de Ecuador. Después de varias conversaciones hemos reactivado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos energía. Tras el anuncio del ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, sobre el restablecimiento de la conexión eléctrica con Colombia, analistas indicaron que esta situación plantea interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo en el sistema eléctrico del país. Para eso también va a seguir dependiendo de la cantidad de lluvias que sigamos teniendo y que es permitir que poco a poco vayamos recuperando y no lo otro que pudo haber sido que tuvimos un poco de energía y claro, teníamos recuperación de un día y al siguiente día nuevamente más apagones. Y es que expertos señalaron que la compra diaria de 6 gigavatios hora por parte de Ecuador a Colombia cubrirá menos del 10% de las necesidades energéticas del país. Las necesidades diarias del país están en el orden de 82 gigavatios hora. En algo ayuda a que el envase de Masar se vaya llenando, porque evitaría la producción de energía por parte de las turbinas. En este contexto, el objetivo del gobierno es reducir progresivamente los cortes de luz, los fines de semana y disminuir gradualmente la duración de los racionamientos. Mi idea sería que estos 3 días sean solo 2 a 3 horas y lo más probable es que no